Estamos de nuevo, vamos a ver, que parece que Iñaki ya se podía conectar. Vamos a ver si me sale la petición. Debería de aparecerme, es que estoy utilizando el iPad por primer día. No sé si me tiene que aparecer por aquí la petición. Un momentito, ¿eh? Ahora, ver, venga, que aceptamos. Solicitudes. Ya estás por aquí. Esperando, tendrás que aceptar y ya estarás dentro. Venga, yo creo que ya vamos a tener a Iñaki con nosotros. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que ya ahora sí que sí, podemos empezar. ¿Qué tal estás? Bien, bien, ya preparado. Primer directo en Instagram, hay que Bueno, pues colocar el móvil estoy. en vertical. Me siento en el suelo, ¿eh? No os asustéis, que estoy aquí con todo el chiringuito montado. Y bueno, Iñaki y yo os hemos preparado unas cuantas cositas para contaros. Vamos a empezar con la primera. Iñaki, ¿qué es gamificar? ¿Qué es la gamificación? Al final, la gamificación se puede entender de muchas maneras, pero la definición básica que tiene es el utilizar técnicas y mecánicas de los videojuegos o de los juegos en general en un entorno que no es lúdico, como por ejemplo, en nuestro caso, la educación, que per se no suele ser lúdico. Eso es. Y luego, pues vamos a hablar un poquito de, creo que lo veis al revés, son los elementos de la gamificación. ¿Cuáles son Los estos elementos elementos? de la Vamos gamificación. diciéndolos. Pues dentro de los elementos que nos podemos encontrar, tenemos, por ejemplo, todos estos, el jugador, que sería nuestro alumnado, todas esas personas que van a estar actuando dentro de nuestras diferentes Jugadores. dinámicas. Punto 1. Por otro Jugadores. lado, también tenemos la narrativa, por ejemplo. La narrativa es una cosa que suele estar viva en muchas de las gamificaciones y que nos da una historia que también, esa parte nos trae con unos personajes, que sería otra de estas partes y otros elementos dentro de la gamificación. Eso, esa. En esta, por ejemplo, que os estaba mostrando detrás, tenemos la narrativa de los exploradores, las cápsulas del tiempo, los tesoros escondidos en distintos puntos. Bueno, ¿qué más tenemos? Unos objetivos que tenemos que cumplir y que se van a ir consiguiendo mediante la resolución de unas misiones. ¿Verdad, Iñaki? Exacto. Y muchas veces estas misiones las podemos organizar dentro de una web quest. Al final es un itinerario, como os hemos explicado en otra de los webinars que hemos hecho, en el que le damos un orden a ese alumno, como si fuese un to-do list, para que él pueda ir trabajando o ella pueda ir trabajando en ese orden, que no tiene ni siquiera por qué ser lineal o circular, como ocurre en algunos juegos. Tú puedes ir por diferentes caminos y aparte de te da eso, te da la opción de elegir y el sentirte que tú estás más en control de tu progreso. Pero aparte, para que esto ocurra y para que el alumnado que tenemos vaya en una dirección concreta, nosotros tenemos unas cosas que se llaman mecánicas de feedback, que es de tal manera en la que nosotros le damos información al alumnado para que actúen de una manera o de otra. Eso es. Entonces, luego os contaremos si queréis alguna aplicación para hacer estas web quest o los learning paths, también conocidos, que son como los itinerarios de aprendizaje para organizar nuestra gamificación. Porque, bueno, estamos viendo qué es gamificar, estamos viendo cuáles son los elementos, pero luego veremos qué es lo que podemos gamificar, dónde lo podemos aplicar. Entonces, después de las misiones, también podemos encontrar, por ejemplo, las recompensas, ¿no? O estos badges que los niños pueden ir obteniendo a medida que van consiguiendo la resolución de las misiones, ¿verdad? Exacto, así como tenemos esas mecánicas de feedback que nos guían, como podría ser un ranking o como podría ser ese golpe en la espalda, ese agradecimiento que nos damos. Bueno, no, aquí ya me iría un poco más, estos agradecimientos serían un poco más una recompensa, pero esta información que nosotros llevamos le llevarán a la tarea y estas recompensas le premiarán por hacer la tarea, y que puede ser un premio que sea intrínseco, como simplemente él cuando acaba la tarea sentirse muy bien, o si la alumna coge y acaba un poco antes, pues que tenga un extra de recompensa y que se sienta bien por haberlo logrado antes o por haberlo logrado bien. Y por otro lado también tendríamos las recompensas extrínsecas, que igual ya son más habituales, pero que bien usadas y bien combinadas las dos pueden ser muy útiles también. Eso es. Bueno, pues ya tenemos las recompensas, pero es que además, a medida que los niños van haciendo las misiones, lo que tenemos que ir haciendo es un scaffolding, que sería como este andamiaje en el que los niños van subiendo de nivel. Es importante tener niveles marcados, niveles de consecución con unos objetivos, siempre yo diría con un I+1, ¿no? Que sería la inteligencia +1, son cosas que se puedan conseguir, pero que supongan un reto, que los niños no sientan ni la frustración por no conseguirlo, ni esta sensación de decir qué fácil es, me aburre, ¿no? O sea, siempre un I+1. Y tendríamos ahí los level ups, que sería el cómo subir de nivel.
y a partir de ahí podríamos organizar a nuestros niños en diferentes leaderboards. ¿Qué serían los leaderboards, Iñaki? Al final, el leaderboard es una manera de que el alumno se vea organizado dentro de es un ranking al final, es un listado de posiciones, que luego hay hay maneras más detalladas de utilizarla, como por ejemplo que se renueve cada semana, si todo el mundo puede entrar, el que yo en el ranking sea un ranking específico para mí y solo vea un par de alumnos por arriba y un par de alumnos por abajo, de tal manera que son esa gente con la que yo tengo posibilidades para competir, porque si yo me fuese a hacer una carrera con Usain Bolt, por mucho que yo vea un ranking, no voy a hacer nada, porque al final va a ir infinitamente más rápido que yo. Pero si sé cómo van más o menos los de mi mismo nivel, yo puedo esforzarme por superarme a mí mismo y por superarlos a ellos, si es lo que busco este ambiente. Eso es, y os quiero enseñar por aquí, por ejemplo, un leaderboard muy sencillito de una gamificación que os voy a enseñar después, que sería el I Speak English, una gamificación para potenciar que los alumnos utilicen la lengua inglesa dentro de la clase de inglés, que parece una redundancia, pero que muchas veces muchos niños se dedican a hablar entre compis en español, ¿no? Lo que queremos es potenciar que hablen en inglés. Pues entonces aquí, dentro de esa gamificación, tendríamos este es un scoreboard. Se diferencia de los leaderboard en este ponemos los puntos. Y luego ya en el leaderboard lo que hacemos es ese ranking de puntos a medida que los niños van consiguiendo más o menos. Una cosa muy importante que comentamos en un curso que hicimos sobre gamificación, Iñaki y yo, la semana pasada, es que estos rankings, para evitar que muchos niños puedan sentirse frustrados a la hora de competir con todos, es que pueden estar limitados. ¿No es así? Exacto. Como decía antes, si yo limito solo a 2 por arriba o 2 por abajo, doy una información específica a ese alumno. Y si hago un ranking de solo el top 10, pues también trabajamos un poco con yo quiero estar ahí, y puedes incluso trabajar con aquel alumno que tendría más posibilidades para acceder al inicio de semana, te aseguras de que él tenga algunas recompensas que ya le hagan estar ahí, y entonces le hagan querer estar y eso modifique su comportamiento. Al final, siempre todas estas técnicas de gamificación se basan en poder modificar el comportamiento de nuestros alumnos en lo que deseamos, bueno, de nuestros alumnos o incluso de nosotros, que también nos podemos gamificar nuestra propia tarea. Eso es, y ya un punto fundamental que estaría, bueno, al final, siempre durante el proceso, es el feedback, es la información, esta retroalimentación que tenemos que ir consiguiendo tanto para evaluar a nuestros alumnos como para evaluar nuestra gamificación. ¿Está funcionando bien? Sí, ¿no? ¿He conseguido los objetivos? Podemos hacer una rúbrica propia para el profesor, otra para el alumnado y otra sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este caso sería nuestra gamificación. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos y yo creo que es momento de pasarnos al punto 3, que significa ¿qué puedo gamificar? ¿Qué puedo gamificar? Pues gamificar se puede gamificar desde lo más pequeño de todo a todo lo grande que queramos ir. No me acuerdo de quién era la cita, pero el único límite está en nuestra imaginación al final. Y entonces, lo primero que podemos gamificar, pues es a nuestros alumnos, una actividad que hagan nuestros alumnos. Y que por eso también es muy importante conocer a nuestro alumnado. Si sabemos cómo es, qué le interesa, podemos crear esta gamificación a partir de esa información. Y incluso, si no quieres empezar por una actividad, más pequeño que eso, puedes gamificar una pequeña dinámica, una acción que quieres que ocurra en la clase. Como, por ejemplo, Sara hablaba antes de hablar inglés. Eso es. Por ejemplo, quería comentar también cómo gamificar el comportamiento. Bueno, hoy en día todos conocéis estas aplicaciones online que existen como ClassDojo, Classcraft. Son aplicaciones en las que podemos puntuar a nuestros alumnos por un buen comportamiento o con los objetivos que nosotros queramos. Yo puedo añadir comportamiento, lectura, tareas, las tablas de multiplicar, misiones que yo quiera meter. Entonces, con esas aplicaciones podemos gamificar el comportamiento, pero hay formas más sencillas. Mirad, esto, por ejemplo, es un panel de recompensas en el que podemos... Esto lo utilizan también muchos papás en casa para las tareas. Yo aquí, ¿qué quiero puntuar? Bueno, pues que los niños hagan las cosas en casa, que además se porten bien, que acaben de comer a la hora que yo quiero. Entonces puedo gamificar ese comportamiento dando unos puntos. Estos están hechos con imanes, ¿vale? Son imanes de estos pequeñitos que se van pegando. Está todo, no sé si lo veis, temporalizado por días. Entonces los niños, pues se coloca el nombre de la tarea aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves, así hasta el domingo, y cada niño corresponde a un color. Esto es una forma muy sencilla de gamificar comportamiento. ¿Lo podemos tener también en el aula? Sí, por supuesto. ¿Puedo hacerlo de manera en papel? También, en una cartulina. También lo puedo hacer digital. ClassDojo, Classcraft. ¿Verdad? Y que de hecho, si no saben cuáles son estas aplicaciones, en los webinars que hemos estado haciendo con docentes gamificando,
Uno de ellos es específicamente sobre este tipo de aplicaciones de gestión de aula y que, como dicen, al final, muchas de las cosas que se han ido haciendo en la educación podrían corresponder o parecerse a algunas técnicas de gamificación, pero es la posibilidad de conocer específicamente cómo funcionan que nos permitirán sacar el mayor partido de ellas. Eso es. Y bueno, otra cosa que podemos gamificar, que estabas metiendo un poquito antes, es una skill, ¿no? Dentro de nuestra área de inglés ya sabemos que tenemos las 4 skills, speaking, listening, reading and writing, pero ojo, yo añadiría la quinta, que también muchos filólogos incluyen, que es la interaction, que es esta interacción entre los alumnos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a gamificar, por ejemplo, la skill del speaking, que sería el habla? Bueno, pues para eso hay distintos métodos. Yo, por ejemplo, creé uno. Iñaki, me parece que luego tienes tú otro también para contar. Y bueno, os voy a empezar, os enseño, mirad, esta es la caja, esta famosa que además de Teacher's Tote Bag ha enseñado también antes, que es de mi tienda de arte, esta famosa cajita con cajas de colores dentro. Entonces, bueno, pues yo lo que tengo aquí dentro son actividades para distintas unidades didácticas. Mirad, todas etiquetadas, ¿vale? Entonces, tengo una, por ejemplo, que esta, si queréis algún día ya os la enseñaré más en profundidad, pero voy a lo que nos toca, que es esta por aquí, que se llama I Speak English. Vale, pues ¿qué es esto? Esto es una forma de gamificar la participación de los alumnos en cuanto a que utilizan la lengua inglesa en clase. Entonces, cada niño tiene unos carnets, que son estos carnets que veis por aquí. Bien, así, que le doy la vuelta. Entonces, son distintas banderitas pegadas con velcro. Podemos hacer dos cosas. Uno, hacer la recompensa positiva. Es decir, cada vez que tú participas en inglés, te doy un punto positivo de estos, o, por el contrario, podemos hacer refuerzo negativo, es decir, yo te doy toda esta tarjeta llena de puntos, tienes 8 puntos diarios, y si en algún momento utilizas el habla castellana, utilizas el español, yo te voy a tener que quitar uno. Claro, puedes pensar, pero ¿cómo voy a estar con 20 niños dando puntos y quitando puntos? Muy fácil, delegando, que es lo que siempre decimos, ¿no? Es decir, dentro de los grupos de trabajo que tú tienes distintos roles, entonces a uno de los niños le asignamos el rol del organizer, por ejemplo, o el secretary, y es el niño que se va a encargar de dar y quitar puntos. No creáis que va a ser, al principio puede ser un poco más follón, pero los niños, creedme, son muy justos. Entonces, además, en un grupo de 5, 6 niños, 4, tienden siempre a hacer las cosas para dar los puntos bien, ¿vale? Entonces, siempre hay alguien que no tolera las trampas y se encarga de controlar el grupo. Por cierto, hay gente que pregunta cómo se llama la caja y dónde poder comprarla, y si quieres, luego puedes tratar de hacer un post en Instagram hablando de la caja. Pues si puedes estar un poco, es que como tengo el iPad y está un poco... Exacto, por eso, yo te voy marcando estas preguntas, va que van muy rápido y tengo solo 2 frases para leer, así que si escriben mucho, me perderé. Bueno, pues, ¿y qué pasa con esto? Porque claro, ya tengo mis tarjetas, tengo los carnets, voy dando puntos, pero ¿qué más? Bueno, pues tengo mi scoreboard, ahí va, el I Speak in English. Entonces, cada niño, si son 4 en cada grupo, tienen este cartel que lo podemos tener en una funda y pegado así en una mesa. Entonces, coge la funda y a medida que acaba el día, va preguntando a los miembros del grupo, How many points have you got? I have got 2 points today. Vale, pues apuntas, Pupil 1, 2 points. How many have you got? 3. Apuntas, 3. Y al finalizar la semana hacemos un recuento de este scoreboard y ya lo pasamos al leaderboard. ¿Para qué? Bueno, pues para las recompensas, que es la parte favorita de los niños. Entonces, yo en este caso creé estas tarjetas que veis por aquí. Mirad, estos son recompensas, rewards. ¿Y qué son? Bueno, pues estaban todo en torno a la gamificación esta de los exploradores con una temática steampunk. Esto del steampunk viene de la literatura, ¿no? De estos... Mirad estas gafas de antaño, esto del retrofuturismo. Entonces, la idea es que por detrás hay un reward como estos. Por ejemplo, positive comments from your classmates. Bueno, pues ese día, una vez que podemos asignar, ¿cuántos puntos tenéis que conseguir para conseguir las tarjetas? Por ejemplo, podemos decir 10. Bueno, pues cuando lleguéis en vuestro scoreboard a 10 puntos, tenéis la posibilidad de coger una tarjeta al azar. ¿Vale? Entonces, randomly, you pick up one card of this, y entonces ya ves tu recompensa. Y las que queramos, ¿vale? Yo puse, pues lo que más les gusta a los niños, ya sabéis, pues sentarte con un amigo, ser invisible durante 5 minutos, esto les encanta, elegir una canción, elegir un amigo para jugar un juego oral. Siempre tengo en clase una caja llena de juegos que cuando acaban pueden sentarse a coger un juego. Y esta sería la del I Speak English, pero creo que tú tienes otra, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, luego podrás ver que la gente va haciendo comentarios, todos encantados con todo lo que haces. De hecho, algo muy bien de lo que haces ahora aquí es relacionar cada una de sus pequeñas técnicas de juego que va utilizando
relacionarlas para que haya una progresión y que no sean cosas individuales. Yo, en las primeras veces que empecé a trabajar en una academia, yo hice algo muy parecido. Al final, un interés de todo maestro de inglés es que nuestros alumnos interaccionen, que se comuniquen, pero que se comuniquen con un sentido. Entonces yo creé estos papeles de aquí, que son unas tarjetitas que simplemente lo hice lo más sencillo posible para poder imprimir y recortar en grandes cantidades, que ponen I should speak in English. Entonces, yo lo hice al revés que como ella. Ella entrega las tarjetas y yo, para no tener que ser yo quien lo gestionase, las recorté todas. Bueno, le dije a mis alumnos que recortasen, siempre también dentro de estas tareas que podemos delegar la creación de los recursos, los alumnos siempre están encantados también de ayudar. Y entonces cada alumno tenía un pack de tarjetas que iba renovando cada semana. Y cuando alguien se dirigía al resto de compañeros y no lo hacía en inglés, el otro alumno le podría decir, you have to speak in English. Y entonces le retiraba una tarjeta. Luego, aparte, añadía algunas otras mecánicas, que eran una tarjeta que era bono, y entonces si le cogían esa tarjeta no contaba, y algunas otras mecánicas. Pero como un solo escudo, con esta ¿verdad? dinámica, ¿eh? Como un escudo, ¿no? Que se protegían ante el... Exacto. Qué guay. La suerte que podía llegar a tener. Pero al final esto era una dinámica que era muy, muy sencilla, entre otras que iba creando, pero no tenía una gran conexión con otras. Pero, aún así, tardó como 2 o 3 meses hasta que los alumnos dijeron, y en verdad, profe, con todos estos puntos, ¿yo qué hago? Porque, claro, habían algunos que tenían una cantidad ingente de puntos y inicialmente no les servía para nada. Y yo les expliqué que exactamente no tenía nada que hacer, pero yo había ganado 3 meses para inventarme qué hacer con ellos, y entonces ya busqué dinámicas que poder aplicar con ellos en ese tiempo. Las técnicas del profe, muy bien. Bueno, pues ya hemos dicho que podemos gamificar una skill. En este caso hemos hablado del speaking, pero bueno, podéis empezar a gamificar cualquier otra, ¿no? Ya sea el reading, writing. Ahora, de hecho, hace poco he visto, bueno, creo que es una editorial, Edelvives, ha sacado una gamificación de la lectura. Es brutal, se llama La Web Statum. Os tenéis que registrar como profes, creáis una clase y lo que hace es enviar misiones a través de libros que tienen en su banco de recursos. Entonces tú les mandas un libro y te aparece un desglose de tareas. Los niños tienen que ir haciendo las tareas, les va dando puntos, asignando a medida que van haciendo esas tareas. Es de Edelvives, Statum se llama, y es otra manera de gamificar una skill. Bueno, pues hemos dicho que podemos gamificar comportamiento, hemos dicho que podemos gamificar las skills, pero es que también podemos gamificar una unidad didáctica, por ejemplo, solo una unidad didáctica, no tenemos por qué ponernos a hacer todo, solo una, o podemos gamificar algunas actividades. Yo en este caso os quiero contar, por ejemplo, lo que estaba haciendo este año, que ya no, pero bueno, ya empezaré de nuevo el año que viene, es gamificar las clases de ciencias sociales y ciencias naturales en segundo de primaria con los pequeñitos, metiendo pequeñas pinceladas, ¿no? Mediante misiones. Todo en torno a los exploradores, ¿vale? Entonces, estas misiones son tarjetas bonus, ¿vale? Son tarjetas bonus que los niños pueden ir haciendo cuando hemos acabado la tarea. Complementan el currículum, es decir, no son preguntas que vas a encontrar en el libro, no, pero van a estar relacionadas con la unidad didáctica que estás dando. Por ejemplo, aquí tenía Ahora, unas... nos preguntan si el Tatún también tiene libros en inglés o solo lecturas en español. ¿Cómo? ¿El de Tatum? Si también tiene lecturas en inglés. Pues yo seguro que sí. No sé si tiene en inglés, pero seguro. Vamos, seguro. Luego, además, la plataforma Leotic de Castilla y León tiene también, antes estaba cerrado para solo los centros que tuvieran TIC 5, que es como una acreditación de que tienes una certificación en tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación. Y se van dando del 1 al 5 a los centros escolares. Pero ahora está abierto a todos los centros y si ponéis Leotic os sale también un banco de recursos enorme en el que ahí sí que sé que están en inglés y en distintos idiomas. Y también Mira, comentan que también tienen en inglés y en catalán, comentan. Genial, súper bien. Bueno, pues decíamos lo de las actividades. Gamificar solo algunas actividades con las que, lo mismo, están incluidas con su narrativa de los exploradores, tenemos a nuestros participantes, tenemos las misiones, los rewards, tenemos el scaffolding, level up, scoreboard, leaderboard, feedback. ¿Qué es esto? Pues son complemento a lo que estamos dando. Por ejemplo, mirad en la tarea, en la unidad de My Neighborhood, por ejemplo, que era de Water and Air, teníamos el agua y la tierra, pues les hacía una pregunta como ¿dónde nace el río Duero? Esto no aparecía en el libro, pero eran actividades complementarias que los niños tenían que hacer para conseguir puntos dentro de esta gamificación de los exploradores. Entonces, bueno, se puede gamificar también mediante solo misiones. Y luego, además, podemos gamificar el curso, ¿verdad?
Sí, después también se puede planificar un curso. Nos van comentando aparte que si luego podemos compartir estos diferentes sitios que se han comentado. Así que si quieres luego crear un post en Instagram donde comentes todos estos Por sitios, supuesto, creo sí. que podrás hacer un pequeño resumen y esperemos no dejarnos ninguno. Si no, si puedo, cojo y voy tomando apuntes. Sí, La última también que te hemos dicho es la del grabaremos el tatú directo. y luego él dijo la de... La última que comentaste era la que era cerca del sitio. No... La que, Veo por aquí que me la contestan en 5. Soria. En Soria nace el río Duero, ¿no? Es que es mi ciudad, por eso la puse. Vale. Decíamos la Bueno, gamificación comentábamos en el antes cole. eso, la gamificación, una gamificación del cole. Nosotros, por ejemplo, en el centro donde nosotros yo he estado trabajando hasta ahora, este año hicimos una gamificación que incluía todo quinto y todo sexto. Y al final trabajamos, era un proyecto y en el proyecto habían diferentes actividades que tenían que hacer. Después también venían una asociación que hacía recreación histórica y hacía un espectáculo. Yo me vestí, hicimos peleas y combates con los que venían aquí a hacer la obra. Y al final es eso, tú puedes ampliarlo según también la cantidad de gente que colabore contigo, puedes ampliarlo más o puedes mantenerlo dentro de tu clase. Tú tenías un gran ejemplo de una gamificación a nivel de centro entera. Sí, por un lado quería dividir entre la gamificación de todo el centro, en el que participa toda la comunidad educativa, y por otro la gamificación yo en mi aula, nosotros como profes, para todo un curso, que también se puede. O sea, podemos gamificar todo un curso a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, como gamificación a nivel de centro, este año, por ejemplo, en el cole en el que estoy, estábamos haciendo con la narrativa del zarrón. El zarrón es una tradición del pueblo, de este pueblo de Soria. Entonces, lo que hacíamos era, por un lado, dividirlo dentro de la coordinación de biblioteca con una serie de misiones que todos los niños tenían que hacer todo el centro, misiones divididas de primero a sexto y que los niños podían ir consiguiendo, todas ellas divididas a través de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, cada una de las misiones estaba destinada o enfocada a la consecución de esa inteligencia emocional. Y después estábamos dentro de clase con un tablero, cada niño tenía un tablero que era como un recorrido que va haciendo este zarrón para huir de un lobo. Entonces, estaba unido a ClassDojo. Cada profesor, eso es importante, si todos seguimos la misma metodología, podemos gamificar todo el centro. Eso también es un motivo a tener en cuenta. Como todos usamos ClassDojo, pues decíamos, vale, pues cuando los niños tengan 100 puntos, o lo que yo quiera, 50, 100, dependiendo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Pues colorearán una casilla de este tablero. Cuando hayan hecho todas las casillas de ese primer nivel, consiguen un reward. En este caso eran unas tarjetas hechas con estas aplicaciones de Hearthstone o Magic Card, con la narrativa de este zarrón y con algunos puntos recompensa. Entonces, todo el centro participamos en la misma gamificación. Y fijamos que vuelve a ser muy importante eso de poder relacionar las diferentes partes de la gamificación para que esté relacionada. Y algo que hablábamos antes, que era ese feedback que nosotros obteníamos, imaginad que marcáis los 50 puntos y tenéis una clase que al final se motiva un montón y en nada consiguen 50 puntos. Pues podéis añadir en la historia y decirle, vale, ahora cada vez será un poco más complicado y lo vais subiendo para adaptarlo en vivo a lo que os hace falta, porque si no al final necesitamos que dure un tiempo X, necesitamos que dure una semana, un mes. Pues entonces podéis decir, vale, ahora serán los 70, luego a 100, luego si me pasé mucho volveremos a 80 y no pasa nada. No hay que temer en probar. Y ellos estarán encantados de probar y jugar con. Eso es. Y luego, bueno, pues aparte lo que dicen aquí también es eso, que es ideal así porque todo el alumnado está involucrado y todos se relacionan. Y aparte, la aplicación de las apps de las tarjetas era Hearthstone, pero hay múltiples aplicaciones que se pueden utilizar y con Canva también puedes hacer muy sencillo si no quieres guiarte con cosas de así. estas de Hearthstone o Magic Card tenéis como el formato ya hecho tipo tarjetas de rol. Entonces aparece ya como esa temática y ya vienen hechas, son templates que tú directamente simplemente los editas a tu gusto, pero bueno, con PowerPoint, con Canva, con todas estas aplicaciones para hacer muchísimas otras cosas. Y luego, nos preguntan por los leaderboards, nos preguntan si cómo los hacíamos, si los hacías, bueno, en este caso cómo los hacías tú, si los hacías por clases, por cursos. Por clase. Sí. En la gamificación de todo el centro, entiendo que estás preguntando. En este caso nosotros lo hacíamos por clase. Con las barras de progreso y se va viendo pues cuál es el orden de cada uno de los niños. Se podría hacer también a nivel de centro, perfectamente, y hacer como competiciones entre clases, el ver quién va subiendo más o no. Luego ya es el nivel de implicación de todos los profesores. Eso es importante. Yo, por ejemplo, dentro de estos ejemplos de gamificación dentro de la clase, voy a ver si logro mover esto sin romper medio escenario. Cambio la ventana.
y muestro Luego, si queréis, esto. escribimos, ¿vale? Lo de las tarjetas, que veo que estáis preguntando. Luego escribimos o hacemos un post sobre los recursos nombrados. Esto que veis aquí es un mapa, en este caso un mapa de Cataluña, que es donde yo soy de Canarias, pero trabajo aquí. Y era una idea que era para lateralmente trabajar las comarcas, pero inicialmente lo que yo buscaba trabajar era la escritura en inglés. Entonces, para esto a mis alumnos les hice una narrativa por la cual un mago les había cambiado, les había movido y les había transportado a diferentes partes del mapa. Entonces ellos tenían que juntarse de alguna manera, que eran los grupos que yo había creado, y con esos grupos tenían que ir después trabajando y tenían que conquistar las diferentes partes que esta persona había capturado, ¿no? A ver si logro, un momento que tengo que mover el ordenador. Y ¿Y qué también a conseguí nivel yo de con esto? aula, ¿no? Claro, esto era a nivel de aula y yo tenía un mapa de estos para cada una de las clases. Entonces, ellos tenían un día en el que podían escribir órdenes a sus tropas, porque eran como generales, aparte lo relacioné porque estábamos trabajando en la época romana, y ellos podían escribir órdenes a sus generales. Y yo lo que inicialmente hice fue, y vuelvo a cambiar la cámara, fue esto de aquí. Hice la representación del juego con ejemplos para que ellos pudiesen trabajar. Y para que ellos tuviesen esta posibilidad de trabajar, creé un mapa que tenía, que lo tengo aquí atrás, que es este mapa de aquí. A ver, no, estoy dando la vuelta a la cámara. Ahora, este mapa de aquí era un mapa de empezar a trabajar y presentarles una dinámica que era muy grande y que además era complicada, pues hay que ir en pequeño y que aprendan los pequeños datos. En este caso, en el mapa habían diferentes tipos de terreno y esos influían y ellos tenían que ir conquistando con sus diversos tropas y moviendo, y todas esas órdenes que tenían que hacer las tenían que enviar en inglés. Al final de una clase que, tiendo a ser real y a escribir, me llevé una funda de folios cargada de escritos con todas las órdenes. Eso en el día de prueba. Y luego a partir de ahí yo tenía un sobre en el que cada día ellos fuera de mi aula, entonces promocionaba realizar esta actividad que yo quería fuera de mi aula, ellos escribían las órdenes y cuando venían las colocaban. Luego yo me las llevaba a mi casa, estudiaba cómo ocurría eso en esta especie de RISC y luego ellos se encargaban, y luego les explicaba, pues mira, ha ocurrido esto. Y si, por ejemplo, dos de los generales se enfrentaban, pues ellos tenían que resolver el conflicto de manera dialogada o como quisiesen. Aparte daba otras herramientas. Qué guay, además aplicada a la clase de historia, que da un montón de juego también. Sí, al final, la historia aparte nos ayuda en que la narrativa puede ya venir creada. Puedes hacer una narrativa de viajeros en el tiempo y automáticamente vas viajando a todas las épocas que tú consideres. De hecho, ahora dentro del canal de Docentes Gamificando, he subido un vídeo de un juego que se llama Dawn of Man, que es como el amanecer de la humanidad, y es un juego en el que solo jugando al tutorial puedes ir viendo muchísimas de las cosas que se aplicaban, cómo se organizaban y demás. Y al final hice un mini video tutorial también para explicarlo, y como juegos de estos se pueden también utilizar. Echadle un vistazo al juego porque es muy guay. Está en la web de Docentes Gamificando, no os la perdáis. Vale, pues mira, si queréis paso a contaros un poco cómo gamificar todo el curso, ¿vale? Vamos acelerando porque queremos contar muchas cosas y llevamos ya la mitad del tiempo. Entonces, mirad, esto que os quería contar ahora, gamificar un curso entero. Yo esto, por ejemplo, lo hice para las oposiciones de profe de inglés. Entonces, bueno, pues mirad, empieza así. A ver si lo vais viendo, ¿vale? Esto es un libro gigante. ¿Se ve? Grande, grande. Vale, ¿Qué pasada, dicen por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasada, dicen por aquí? La temática es toda steampunk, que es esto, este retrofuturismo, todas estas historias de submarinos, de los globos esos aerostáticos, no sé, toda esta historia de película, ¿no? Es muy de cine, muy de literatura también, de literatura clásica. Entonces, bueno, pues como os contaba, narrativa. Yo primero presentaba al abuelo, es el personaje de mi abuelo, ¿no? Pero bueno, para crear este garfio, este enganche, yo primero les enseñaba una cápsula del tiempo. Entonces, el primer día de clase aparece una cápsula del tiempo en la mesa del profesor. Y claro, esto ya... ¿Qué pasa, no? ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues esto de la cápsula del tiempo era la primera prueba que tenían dentro de esta gamificación y que introducía la narrativa. Entonces, dentro de esto teníamos 5 objetos que iban a ser representantes de los representativos de cada una de las 5 primeras unidades didácticas, ¿no? Pues un martillo o un spyglass, y cada uno tenía un número detrás, pero que de momento no sabían para qué iba a funcionar, pero más adelante lo descubrirían. Pero muy importante también el trabajar con la curiosidad del alumno. Si nosotros tenemos esa curiosidad, ya es una manera de estarnos atentos a ver qué es lo que puede pasar
Y la narrativa, como nos puede ocurrir con las series que vemos, que cuando acaban el capítulo la dejan con un cliffhanger que se llama, para que automáticamente quieras ver el siguiente, pues eso, juegas con la creatividad para que los alumnos estén mucho más atentos y quieran caso después. Eso es, mantenerlos enganchados. Entonces, bueno, empezábamos con esto. Let's start. Yo les enseño este libro. My Granddad Sir Patrick. Era un explorador. El abuelo era un gran explorador cuando era joven y entonces él escondió 3 cápsulas del tiempo por todo el mundo. Que además, esas cápsulas del tiempo llevaba una a la otra y finalmente una llave de un tesoro que no sabía dónde estaba. No sabía dónde estaba y lo había olvidado. Pero solamente teníamos esta prueba encontrada en el trastero, la primera cápsula del tiempo. Entonces, poco a poco íbamos a descifrar todas estas misiones para que nos llevaran a ese tesoro final. Entonces, claro, nos hacen falta exploradores valientes. Y ahí entran los niños. Let's start to play. Entonces, divididos todos en 4 equipos, 3 niveles con distintas misiones, 3 cápsulas del tiempo. Completamos todos los retos para conseguir los códigos secretos, esos códigos secretos que aparecen detrás de estas tarjetas, pero que de momento no saben para qué es. Seguimos. Gana tus puntos de experiencia. ¿Para qué? Para mejorar dentro de este leaderboard. Seremos grupos de exploradores que además tendremos que intentar conseguir el mayor número de puntos entre los distintos grupos. Pero es que además hay algo que me gusta mucho, que son las actividades bonus. ¿Qué son los bonus? Son tareas extra que yo puedo mandar a los peques o los deberes de manera implícita. Puedo decirles, bueno, tenemos una actividad bonus. Conseguiremos más puntos si hacemos y presentamos una tarea, ¿no? Y ya, pues sube de nivel para convertirte en un gran explorador. Cuidado, que no vais a estar solos. Importante. Teníamos 4 personajes, que son Lucy, Tom, Sam y Molly. Estos 4 personajes, cada uno se encarga de una de las 4 destrezas del área de inglés. Speaking, listening, reading and writing. Cada uno de ellos os iba a ayudar con una de estas skills, ¿no? ¿Pero para qué? Bueno, pues además, una de las cosas importantes es conseguir baches, que son los cromos, estos puntos que vas consiguiendo y que, jolín, por completar una misión vas consiguiendo cosas. Pues aquí teníamos el certificado de explorador, con los 4 niveles, con los badges, que si os fijáis, todos estos son estas imágenes que aparecían dentro de la cápsula del tiempo. Cuando superamos una unidad didáctica, conseguimos la pegatina. Yo lo que quiero es que todos los niños tengan las pegatinas. O sea, no por hacerlo ni mejor ni peor te vas a quedar sin. No, no, no. Todos los niños van a completar su álbum. Todos los niños van a completar su portfolio. Otra cosa será ya cómo yo les evalúo mediante rúbricas y ya para poner yo la nota, ¿no? Cuánto de bien está hecho y la consecución de los estándares de aprendizaje. Entonces, también algo importante a reflejar de ese tipo de técnica es que cuando nosotros, es como cuando tenemos un triángulo en el cual dibujamos una línea, la otra, y dibujamos un poco y no la acabamos. Ese hecho de que no está acabado, nuestro cerebro lo acaba porque es un deseo que tiene, las cosas perfectas y bien hechas. Entonces, cuando tenemos un tipo de álbum en el que al final son X cosas que se tienen que conseguir, si yo ya tengo una, tengo 2, pues tendré más deseo de querer tenerlas todas y al final es una manera también de motivar a nuestro alumnado a que trabaje por ellas. Y como decías antes, pues al final lo guay es que todos puedan llegar a ello. Entonces, tú podrás ir trabajando en ponerle más difícil a quien veas que va muy sobrado y que necesita una actividad extra, entonces también puedes jugar con los bonus. Y si ves a alguien que va muy colgado por detrás, también puedes tratar de echarle una mano. Fijaos que en un juego muy, muy conocido, que es el Mario Kart, este juego en el diseño trataba de evitar esto que puede ocurrir en muchos juegos. Si yo voy muy, 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 muy por detrás, tiendo a desmotivarme. Y en el Mario Kart lo que hacían es que si tú ibas muy, muy, muy por detrás, sí o sí, el 99% de las veces ibas a conseguir la bala. La bala te permitía avanzar y quedarte en la mitad del juego otra vez. Entonces ya volvías a sentirte que estabas compitiendo, que estabas haciendo algo. Pues, con estas cosas siempre se puede trabajar con estos pequeños elementos. Continúa. Me encanta la idea, además, me encanta esa idea de ese chute de energía, que es algo que, mira, nunca, bueno, igual de manera implícita sí que lo hemos hecho, ¿no? Porque es como tender a motivar a los que están siempre en la tabla. Pero el poder dar esos puntos extra, ¿no? Que eso me gusta mucho y es algo muy guay. Y ya lo último que os enseño, porque no os quiero enseñar todo este libro, lo dejaremos para otro momento si os interesa o no, que ya me lo diréis. Este es el Level Up. Contamos los puntos para subir de nivel. Entonces, tenemos los 4 niveles. Empezamos siendo este explorador que es el Beginner, Apprentice, Adventure, Expert Explorer. Y según los puntos XP, que son los Experience Points, son los que van a hacer que suban dentro de esta clasificación. Aquí no están compitiendo con los demás, ¿vale? Aquí están compitiendo con uno mismo.
tú eres el que empieza siendo un beginner y puedes acabar convirtiéndote en un expert explorer y así llenar tu certificado y tu portfolio. ¿Vale? Entonces, bueno, así a grandes rasgos es un poco la gamificación de todo un curso que además quedó reflejada en un libro, ¿vale? Yo también hice un librito como este en el que estaba todo explicado con actividades, pues con las actividades bonus, todas estas que os Dicen que comentaba. todos están muy, muy interesados, ¿eh? Así que te tocará tener que hacer vídeos específicos de todas estas cosas. Bueno, ya lo explicaremos otro día Pero más. tú tienes tiempo. Pero tenemos que pasar porque tenemos que decir otra cosa muy importante que es 4, dinamización del aula. Parte fundamental de la gamificación. Y te propongo un juego, Iñaki. Venga, va. Venga, va. Pues ya que gamificamos, vamos a gamificarnos. Mira, hay una cosa que me gusta mucho que son los attention grabbers. Seguro muchos los conocéis y si no, deberíais usarlos porque es una pasada, es una manera de captar la atención de los peques. Existen muchos de estos, son frases que hacen de gancho para que los alumnos que están despistados de repente, boom, vuelvan contigo al aula, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son descargadas de TPT, que es el Teachers Pay Teachers, pero bueno, hay millones, incluso los podéis hacer vosotros. Entonces, cuando yo diga hocus pocus, vosotros me decís now let's Focus. Right. Si yo te digo holy moly, Guacamole. ok. Si a ver mi memoria cómo va. Barara. Uy, eso no me acuerdo. Banana. I'm love. Mira. Depende de qué repasarlo. Eso es. Si yo te digo class. Yes. Si yo te digo 1, 2, 3, eyes on me. Ah, no, este no lo sé. Este era... ¿Cómo era? 1, 2, 3, eyes on... Eyes on you. Eyes on you. Entonces, ¿esto qué es lo que hacemos? Dinamizar la clase. Si yo te digo espagueti... Meatball. Espagueti. Meatball. Si yo te digo macaroni and cheese... Let's get free. Vale, entonces, ¿para qué usamos esto? Pues esto lo usamos para mantener a los niños al lío. Entonces, es muy importante. Una de las metodologías que me gusta mucho es el Whole Brain Teaching de Biffeld, que lo que dice es no dejar tiempos muertos en las clases. O sea, tenemos que evitar esos tiempos en los de me despisto, cojo el boli, me aburro. Tiempos. Hay que marcar tiempos. Y para eso la Classroom Screen, la que utilizamos de fondo, es muy útil, ¿no? Es para marcar estos tiempos. Pero luego además estaban los lanyards. ¿Qué son los lanyards, Iñaki? Pues los lanyards son, al final es una tabla donde nosotros podemos escribir notas y podemos tener una nosotros para tener anotaciones, o también son estos pequeños identificadores que podemos poner en nuestros alumnos. Entonces, es una manera de premiarlo, pero es una manera de premiarlo que es efímera, porque será en ese momento y no se quedará por siempre, pero es una acción que hacemos para recompensar una conducta y también la hacemos visible para todo el resto del alumnado. Así como cuando se dice que cuando haces un castigo debes tratar de hacerlo en público, hacerlo en privado para que se tomen de otra manera, pues de esta manera también, cuando yo trato de dar una recompensa, si lo hago delante de todo el mundo, se sentirá todavía con ese refuerzo del resto de gente que está ahí. Eso es. Por ejemplo, estos lanyards, estos están creados con Canva, ¿vale? Son, como bien dice Iñaki, son momentos de motivación puntual. O sea, esto no es simplemente para levantar el ánimo, la participación o dar esa recompensa positiva, ese feedback positivo a un niño que normalmente siempre está de manera disruptiva, pero que ese día ha estado prestando atención. Bueno, pues quizá le podemos dar esto, que va con una cuerda y se lo puede colgar, y es "You are following instructions". O "Your behavior is so good". O "Really paying attention". O "You are a really good friend". Por ejemplo, para esos niños que tenemos que a veces no quieren compartir o se pelean o no pueden trabajar en equipo. Bueno, pues esa motivación, ¿no? Estos son lanyards, que sería como en inglés un colgante, simplemente, ¿no? O como bien decías... Estos colgantes se llaman lanyards y eso, en inglés, que estaban preguntando el nombre. Y preguntaban también si podríamos... Sí, se lo cuelgan en el cuello, te pones un cordel y al cuello, pues una medalla. Simplemente eso, y es con una si podríamos pasar alguna lista o alguna cosa así de lo que hemos comentado hoy. No sé si capaz el esquema que hiciste o algo parecido se puede llegar a comentar o mostrar. Mira qué cosa tan bonita y ordenada, que se vea mal en el vídeo. Ahí está, se ve mejor. Pero bueno, sí, al final
Son ¿Qué puede muchas de las pasar? cosas que se pueden utilizar y esto es nada, se lo cuelgan, es como una medalla, ¿no? Tú cuelgas una medalla y al final de la clase las retiras y te las llevas. Yo, por ejemplo, una de las dinámicas que tengo dentro de mi clase, que trabajo mucho con Classcraft, y una de las dinámicas es que para que el Classcraft vaya fluido, yo no deba volver, porque yo rara vez estoy en mi silla de profesor. Entonces, para que esta dinámica sea fluida, debe ser un alumno quien lo controle. Entonces, yo tengo un ratón inalámbrico que le entrego a un alumno y ese alumno es quien se encarga de todas las gestiones. De que digo, 25 puntos para este alumno por haber encontrado un fallo en la pizarra. Y entonces el alumno va a hacerlo y yo no tengo que hacer nada. Y cada día hago girar la ruleta famosa de IKEA. IKEA, sale un alumno y este alumno pues le pongo el colgante, o creo que cuando se me metió el colgante pues hice una especie de soporte y le ponía el soporte y le ponía el ratón y ya con eso ese alumno se siente identificado y tiene ese premio por el día. Y incluso a veces pues antes de tener eso pues iba marcando y iba escogiendo yo a quién quería, porque bueno, al final es una razón extra para estar concentrado en la clase. Capaz no para aprender, sino para gestionar la clase, pero bueno, ya lo tienes atento a esa persona que por otra razón igual no lo estaría. Eso es. Y bueno, seguimos con más materiales. ¿Qué más cositas puedo utilizar? Porque para dinamizar el aula hemos dicho que usábamos los lanyards, los attention grabbers y bueno, también los roles, ¿no? Esto de los roles, que sería, por ejemplo, Iñaki. Sí, al final, y una de las cosas que también entran dentro de la gamificación del aula, que es, perdón, de la gamificación de la gestión esta del dinamismo del aula, que son estos roles que lo que decía ella antes era saber qué es lo que hay que hacer para que no te pierdas. Entonces, para tú saber lo que hay que hacer, puedes trabajar con roles y los roles suelen venir también incluidos dentro de equipos o grupos. Que grupos es una cosa que utilizamos muy a menudo, pero de esta manera vamos trabajando exactamente y perfeccionando estas pequeñas técnicas. Entonces, dentro de tu equipo, que pueden ser 3, 4, 5, 6 alumnos, pues cada uno tiene un rol específico y así como todos tendrán que hacer unas tareas base, cuando haya algo específico, como ir a buscar un material o dar los stickers que decía, o ayudar al momento al profesor, o, ahora si trato de leer, o el secretario que tiene que tomar anotaciones, cualquiera sea de los roles que tenemos, o el que tiene que levantar la mano para hablar, estos roles son una tarea específica que ayuda a que se gestionen y que ellos aprendan. Inicialmente podemos nosotros darle los roles, luego también podemos ir experimentando con diferentes tipos de roles, e incluso que al final sean ellos quienes digan, vale, pues hay que hacer esta tarea y se requiere tal y tal y tal de actividad. Vamos a repartirnos nosotros los roles. Pues es una progresión que capaz, pues en primero, segundo, tercero vas haciendo de una manera, cuarto, quinto avanzando, sexto, y progresivamente llegas a esto. Al final es tener la exposición a este tipo de actividades para poder hacerlo. Y nos preguntan si cambiamos los roles en cada unidad. Pues yo creo que eso depende un poco y es Más a menudo. Ahora os cuento mi experiencia. Acaba, Iñaki. Yo, por ejemplo, porque hay ciertos roles que encima necesito que aprendan mucho cómo es, los mantengo durante más tiempo. O si son roles que son específicos con una actividad, sí, obviamente durarán eso, pero los otros los trato de mantener capaz un mes o capaz incluso algunos un trimestre y luego voy rotando. Pero al final tú como vas viendo, si por lo que sea ves que funcionan bien, los puedes mantener, si ves que funcionan mal, puedes cambiarlos. Nunca nada es fijo y todo se transforma. Eso es. Nada, estaba intentando leer un poquito, que preguntan ¿cuántas horas de inglés tenemos al día? Al día, bueno, yo tengo bastantes horas al día. Bueno, al día no, tengo bastantes horas a la semana con una clase porque en mi centro se trabaja mucho y se le da mucha importancia. Entonces, yo tengo 1 hora y media de Science, tengo 3 grupos de desdoblamiento de media hora, de 50 minutos, pero que es eso, con medio grupo, y tengo otra hora con grupo entero. Entonces, yo tengo un montón de horas. Depende del curso, ¿no? Tenemos, bueno, hay algunos que tienen 3 horas a la semana, 2 horas y media. Nos viene, dentro del plan del centro, bien especificado, ¿no? O sea que depende de los cursos, las horas que tienen y luego si el centro es bilingüe, ¿no? En mi caso sí que es bilingüe, entonces Natural Science y Social Science también se pueden combinar y hacerlo en conjunto, ¿no? Que al final está reforzando el área de inglés mediante la técnica CLIL que nos ha explicado muy bien Let's Learn with Miss Laura esta mañana. Que si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Mira, espera, preguntan por aquí si podría explicar luego las normas del juego de las comarcas. Yo todo lo que creo, cuando lo logro organizar, porque si no, darte garabato serviría de poco,
trato de colgarlo en Twitter. Y estará todo por Twitter en algún lado, pero puedo tratar de hacer un recopilatorio de cuáles eran las normas, cuáles eran las plantillas de juego y cómo era un poco cómo funcionaban. De hecho, para que los niños trabajasen, tenía unos substitution tables que se llaman, que son unas tablas con columnas en las que deben de escoger un pack de cada columna y forman frases y escriban lo que escriban, está bien hecha la substitution table. Entonces, todo esto lo podemos compartir, ya sea por Twitter o puedo mirar de trabajar un poco, maquetarlo y subirlo a la web de Docentes Gamificando, a los recursos de imprimir y utilizar sobre la marcha. Eso Continúa, es. Sara. Nada, acabo con esto. Vamos a ir acabando con los materiales porque nos quedan 10 minutos y luego tienen que venir también los compis que continúan después, ¿vale? Mirad, esto de los roles, veis que tenemos, por ejemplo, aquí el speaker, que es el encargado. Por detrás siempre les pongo las tareas. Esto en mi clase siempre está pegado en las mesas, es decir, tienen un velcro y están pegados en la esquinita de tu mesa. Cada semana los niños cambian de rol. Puedo hacerlo cada semana, cada 15 días, al principio cada mes. Todo va a depender de la autonomía de los niños, de la edad y de lo que nosotros lo vamos viendo, ¿no? Según su diversidad. Entonces eso, que cada uno de los roles viene con cuáles son sus tasks detrás. El organizer, por ejemplo, se encarga de... es el que entrega los libros y los recoge cuando toca un área u otra, organiza los materiales del armario y controla que la línea, la fila, esté bien hecha. Muy importante. Tenemos, por ejemplo, al supervisor, que estaría por aquí, siempre con la narrativa. Como estamos hablando de la narrativa de exploradores, en este caso, pues hacemos nuestros materiales con esa narrativa. Es el tenerla siempre esa motivación con el mismo hilo conductor, ¿no? Vale, pues nada. Después de esto, otro de los materiales que queríamos comentar y para acabar con el feedback, vamos a darle cierre con el feedback, luego las apps que queríamos recomendar, ¿vale? Porque ya hemos acabado con nuestra dinamización de aula. Os hemos contado un montón de materiales, pero hay que acabar con el feedback, que sería en 8 minutos que tenemos solo, ¿qué podemos hacer para saber? 1, la evaluación de los niños. 2, la evaluación de mi propia práctica docente. 3, la evaluación de mi gamificación. Entonces, para los niños podemos utilizar rúbricas, o para todo podemos utilizar rúbricas que hayamos creado nosotros. Hay muchísimas rúbricas ya hechas, dependiendo si utilizáis una aplicación u otra, Aditio o Idoceo, todas estas también tienen para hacer rúbricas. Si no, en Rubriestar podéis hacer. O en un Excel, ¿verdad, Iñaki? Sí, en nuestro centro, tanto yo como otros de los que trabajamos allí, utilizamos un formulario de Google en el cual establecemos unas preguntas y pues al final es un formulario de Google que como te recoge la información y te hace un feedback y unas gráficas automáticas, tú puedes pasártelo por los alumnos la cantidad de veces que quieras. Funcionará un poco al final como en la salida del aeropuerto, en el control de seguridad, que tienes el botón ese con las diferentes caritas para darle. Pues aquí funciona exactamente igual. Tú puedes entregarle esta posibilidad al alumnado de que en base a unas preguntas, te digan pues qué le ha parecido la clase, si lo está pasando bien, si se considera que últimamente está muy perdido, y entonces tendrás de graduado de alguna manera ese feedback para tú saber también cómo cambiar tu conducta, si tienes que ir más lento, si tienes que ir más rápido, si hay ciertos contenidos que te estás repitiendo mucho, todas estas cosas, al final es nuestro alumnado quien nos lo puede dar. Y una de las técnicas a veces es un sistema de tarjetas como las de un semáforo, las entregas en los grupos y durante la clase incluso ellos pueden poner la tarjeta en el centro de la mesa del grupo reflejándote, mira, este grupo estaba aburrido, no sé qué, y entonces también es un feedback que tú tienes y es automático. Sara, ¿qué más nos puedes contar tú en este tiempo que tenemos? Eso es, pues para el feedback, por ejemplo, de la gamificación, ¿no? De una misión que has hecho durante un día que han resuelto esa misión. Bueno, pues están las exit tickets, seguro muchos las conocéis, es simplemente un assessment de salida, es decir, yo quiero evaluar cómo ha ido esa sesión y para ello hago unas preguntas a mis niños. Estas, por ejemplo, que son también de esta gamificación, ¿vale? Pero que yo también uso mucho en mi clase, o eso, lo del semáforo que nos comentas, o con corazones, o, vale, los likes and dislikes. Entonces, en esta lo que tenemos es, dime 3 cosas que hayas aprendido hoy, dime algo que hayas encontrado fascinante o interesante y dime algo que crees que tendrías que practicar más. Pero es que además, si no queréis crearlas, como ya sabéis, hay tantos y tantos recursos descargables. Por ejemplo, estos descargados también de Teachers Pay Teachers, tenéis unos cuantos, ¿vale? Simplemente, pues eso, para la salida de clase, ¿qué te ha parecido? Darle un like o un dislike, o con caritas sonrientes, o diseña un emoticono de cómo te hayas sentido en la clase de hoy. Y eso más o menos sería con nuestro feedback. Pero tenemos que ir acabando porque no nos queda nada y hay que decir, punto 6, las apps. Apps, pues
Apps al final hay un montón que se pueden utilizar. Ya hemos hablado de aplicaciones de gestión de aula como el ClassDojo y el ClassCraft, que son dos aplicaciones de gestión de aula que son muy buenas y tenemos un webinar sobre ellas, en las que también se añade el Classroom Screen, que al final son aplicaciones que nos permiten que todo esto que podríamos hacer de manera analógica nos reduce el trabajo y nos permite proyectarlo de una manera bonita en la pizarra, que a los alumnos también les gusta que sea bonito, y también nos permite la interacción con la casa, con la familia y con el alumnado fuera del horario escolar. Eso también es algo muy positivo. Eso es, sí, vamos a guardar el directo, ¿vale? Lo vamos a guardar, lo podréis ver en nuestro perfil durante las 24 horas y luego también lo descargaremos para que lo podáis ver en vídeo y lo subiremos en la web Al YouTube. Docentes Gamificando y en el YouTube, que tenemos un Tiene canal de YouTube que se llama Docentes Gamificando también. Podéis seguirlo y, bueno, si os apetece tenéis ahí algunos webinars sobre Classcraft, ClassDojo y algunas otras aplicaciones, ¿vale? Sobre gamificación también, que está muy completo, con un montón de información también. Y ya por último, que nos vamos, nos queda un minutito o dos, tips. Estos tips, ¿vale? Ya me habéis contado todo este rollo, Iñaki, pero es que ahora yo quiero gamificar. ¿Dónde empiezo? ¿Te perdió? ¿Por dónde? Pues yo empezaría por hacer tareas básicas y sencillas. Probar primero a motivar en cierta conducta que quiero, el conseguir que levanten la mano, en conseguir que cuando yo lo solicito, todos me presten atención con, como decía, con estos sistemas y estas frases tan bonitas que teníamos. ¡Espagueti! ¡Mipo! Al final, buscar pequeñas cosas que lo podemos hacer y no solo podemos gamificar la actividad del alumno, sino también podemos gamificar nuestra propia actividad. Nosotros también necesitamos una motivación, nosotros también nos cansamos, nosotros también necesitamos ese refuerzo. Así que este feedback, porque muchas veces no se nos agradece, como por ejemplo ahora tampoco se le agradece a los sanitarios y ahora salimos a las 8 de la tarde siempre a agradecer a los sanitarios, pues a nosotros como docentes muchas veces se da por implícito que es nuestra tarea. Y con este feedback podemos llevar un extra de afecto, un extra de motivación. O yo, por ejemplo, una de las dinámicas que hago es que tengo una cuadrilla de 5 cuadrados en la pizarra y si por lo que sea cambio de idioma cuando hablo con los alumnos o su lengua materna, ellos me lo pueden decir y yo me marco una X. Si fallo 5 veces a lo largo de la clase, ellos tienen una recompensa extra. Y entonces son ellos mismos los que me mejoran mi conducta de hablarles en inglés, que es lo que debo hacer durante la clase para que ellos tengan atención. Otro tip que yo me gusta mucho es el uso del atrezo, el disfraz. Disfracémonos, pongámonos material, estamos con algo de los magos, bueno, pues allá que va un sombrero, o poneos estas gafas steampunk, o este atrezo, o cualquier tipo de disfraz. Y por supuesto, que se acaba el tiempo, implicar a los niños en el diseño de materiales, en el diseño de lanyards, en crear sus roles, en crear el leaderboard, en ver primero, sondear cuáles son sus gustos, sobre qué quiere hacer la gamificación. Una vez que ya tienes cositas como estas, ya tienes la base, solo tienes que cambiar a los personajes. Entonces, para el curso siguiente, primero sondeas a tus peques, a ver qué es lo que les ha gustado, qué es lo que les gusta, les motiva y gamificas con esa narrativa. Y luego, Sara, que siempre me lo dice mucho, que yo lloro mucho y la manera real de esto es, yo por pedir, siempre por pedir que no sea. Entonces, pedid ayuda a vuestros alumnos, a otros docentes para colaborar, pedid ayuda a asociaciones por ahí. Por ejemplo, yo he conseguido de asociaciones de teatro mucho atrezo para no solo yo atrezarme, sino poder atrezar a todo mi alumnado en ciertas actividades. Entonces, siempre pedid ayuda por intentar lo que no sea. Eso es. Bueno, gracias a todos. Se nos va a cortar el directo. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, ya solo os puedo decir una cosa que aparece por aquí. Gracias. Yo no sé si tengo esta otra por ahí. Yo me lo he perdido entre tanto papel por la mesa. Al revés, bueno, pues lo veis un poquito, ¿no? Gracias y hasta pronto. Y si os ha gustado, pues nada, ya volveremos a repetir. Se nos han quedado unas cuantas cosas en el tintero y seguro que tenéis alguna duda por ahí. Cualquier cosita, mensajes directos, nos los dejáis tanto a Iñaki como a mí en nuestro correo, ¿vale? En los mensajes directos de Instagram o por la web si queréis o en el canal de YouTube. También tenemos una cuenta de Instagram que se llama Docentes Gamificando. Seguidla y veis un poquito también día a día, pues, qué más charlas se hacen, webinars y demás. Y aquí pueden ver el resto de webinars que también tenemos pendientes. Nos queda ahora los siguientes, y deja que lo tenía apuntado por aquí, y teníamos uno de Pixton que haremos el lunes que viene para trabajar con cómics, uno del sistema de gamificación Octalysis el miércoles, y el viernes uno de RPG Maker. Así que con esos directos de YouTube nos veremos y espero que nos veamos allí. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao.